Bienvenidos al curso de plantaciones forestales comerciales. Soy su profesor Diego Ernesto Lira González, quien los acompañará a lo largo de este curso, donde veremos 5 módulos temáticos sobre este tema de manejo forestal que está siendo vanguardia a nivel global y que está sustituyendo al modelo tradicional de aprovechamiento de bosques naturales con el objetivo de bajar la presión ambiental sobre estos y tener una fuente alternativa de producción de bienes y servicios a través de este esquema de producción forestal. El curso está dividido en 5 módulos temáticos, donde comenzaremos viendo cuál es el panorama a nivel nacional, es decir, qué especies estamos plantando en México, dónde y cómo va esta tendencia. De igual forma vamos a ver el espectro global para ver cómo se está comportando esta tendencia en diferentes partes del mundo, quiénes son los principales actores y por qué se está haciendo este cambio de sistema productivo forestal. Después continuaremos con otros módulos donde veremos cómo seleccionar una especie para estos fines, haciendo énfasis en todas las características que se tienen que considerar. Y posteriormente comenzaremos a ver cómo se reproducen las especies para este tipo de esquemas de producción intensivos, cómo se manejan a lo largo de todo su ciclo silvícola y cómo se aprovechan y bajo qué técnicas y bajo qué tecnologías se pueden aprovechar dependiendo de cuál sea el objetivo de la reproducción o la producción de este tipo de especies. Espero que este tema sea de su interés y les sirva en su quehacer profesional futuro y que tengan la oportunidad de participar en este tipo de producción que es intensiva, es vanguardista y será tendencia en el corto y mediano plazo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bienvenidos a su curso y si tienen alguna duda, por favor, la resolvemos bajo los medios pactados. En el capítulo número 1 va a ser una introducción a las plantaciones forestales con énfasis a los sistemas de producción intensivos. Vamos a ver los diferentes esquemas adicionales al sistema intensivo o de producción comercial, quiénes son los principales actores en el sector forestal mexicano, así como quiénes son los principales países y qué especies se están plantando a nivel internacional. Veremos al final las plantaciones de tipo mixtas y cuál es la conveniencia o inconveniencia de hacer este sistema productivo con este tipo de técnicas de plantación. Entonces vamos a comenzar. Primero que todo, hay que entender qué son las plantaciones forestales. Entendamos que estamos hablando de un cultivo basado principalmente en árboles, o más bien en árboles, y tiene un manejo muy similar a la reproducción o producción agrícola. Por tanto, la definición más básica que podemos tener de qué es una plantación, pues es como la que aparece en pantalla. Es un cultivo de especies forestales de rápido crecimiento o de alto valor, ya sea comercial o ya sea ambiental. Lo que buscamos con una plantación es reducir al máximo el tiempo de producción de la especie forestal, ya que en bosques naturales la reproducción o producción de madera o de algún otro bien o servicio pues tarda demasiado tiempo. Estamos hablando de a veces incluso un siglo de producción, lo cual es demasiado para poder atender la demanda creciente de bienes y servicios procedentes de los bosques. Por tanto, una alternativa viable para poder dotar de servicios y de productos a la sociedad, que además las está demandando, pues es generar técnicas intensivas a través de especies de rápido crecimiento o de valor escénico, de valor ambiental. Y pues las plantaciones normalmente pueden oscilar en tiempos de producción desde los 3 años o incluso menos hasta tiempos de producción de 25 o máximo 30 años, lo cual reduce de forma drástica la producción en bosques naturales, la cual normalmente va desde los 10 hasta los 100, 120, incluso muchos más años. Entonces, esto va a reducir también en gran medida la gran presión que se tiene a los bosques naturales, que tienen además hoy día un alto interés de conservación para este tipo de superficies, pues por cuestiones tanto
culturales, sociales o de algún otro tipo de presión política o social, dependiendo el origen o la ubicación de estos. Por tanto, es ahí donde cobra importancia las plantaciones forestales comerciales, porque pues, al final del día atienden también una cuestión ambiental con un esquema productivo 100% o mayoritariamente eh, comercial. ¿Sí? Existen diversos tipos de plantaciones. Las más comunes son las comerciales. Las comerciales normalmente se distinguen porque están orientadas a la producción ya sea de bienes o ya sea de servicios. En algunos casos hay plantaciones forestales del tipo comercial que están orientadas a la producción de servicios como es la captura de carbono o la reproducción de agua o algún otro tipo de servicio, ecosistémico principalmente. Y mayoritariamente las plantaciones se están enfocando a la producción de madera. Normalmente esta madera va orientada ya sea a especies preciosas como son la teca o el cedro rojo en el caso de México, la caoba, o bien para el abasto de industrias que demandan una gran cantidad de madera como la industria papelera o la industria de los tableros de madera, ya sea tanto de partículas como de fibras, que son comúnmente conocidos como los tableros de densidad media o MDF. Y no nada más se limita a la producción de este tipo de productos, sino también muchos de ellos son resinas, como lo que es el hule, el látex para la producción de una gran gama de plásticos o derivados plásticos. Entre los más conocidos pues son los preservativos, los guantes de látex, muy utilizados ahorita en estos tiempos de pandemia. Y en el caso de pinos, pues es la resina de pino que tiene una gran aplicación, el uso de su resina para productos químicos, principalmente de higiene y limpieza. Y bueno, algunos otros productos que se pueden nombrar, que bueno, son amplias la cantidad de opciones que se pueden dedicar a la parte comercial. Pero pues sí, una gran cantidad pues es madera. Otra de las plantaciones típicas que se pueden plantar pues es las de fines de protección, donde destaca en gran medida la conservación de suelos, normalmente para evitar la erosión, o áreas que vienen siendo de alta importancia por cuestiones de deslaves o inundaciones o algún otro tipo de riesgo detectado donde se puede mitigar a través de plantaciones forestales orientadas precisamente a la protección, pues repito, normalmente del suelo, para evitar catástrofes naturales. Otra más es donde se ha perdido la cobertura boscosa, en este caso se ha deforestado el bosque, ya sea por un incendio, ya sea por una deforestación no planeada o simplemente se quiere recuperar esas áreas, pues se utilizan plantaciones precisamente con fines de restauración. Normalmente la característica principal de este tipo de plantaciones es que utilizan la vegetación originaria, es decir, si estaba un cierto tipo de pino, un cierto tipo de eucalipto, pues se promueve la recuperación de esas áreas con esa especie que estaba originalmente ahí. O en su defecto se utiliza alguna especie que tenga buen desarrollo bajo esas condiciones con el fin de recuperar un área boscosa que hoy día ya no existe. Otro tipo de plantación es la orientada a la producción cinegética. Puede ser considerada hasta cierto punto una plantación comercial dependiendo de si el objetivo de reproducción de fauna va a ser comercializada o no. Aquí lo que se busca es generar especies o introducir especies o plantar especies en áreas donde, donde hoy día no se encuentran, con el objetivo de dar refugio a las especies de fauna para que puedan establecerse, reproducirse y bueno, crecer para poder tener en forma adecuada este tipo de especies, normalmente animales. Entonces aquí lo que se busca es darle las condiciones tanto de alimento como de refugio para que puedan reproducirse y crecer de forma adecuada. Otro tipo de plantación no tan común, no tan estudiada por nosotros los forestales, pues son las urbanas. Normalmente donde tenemos este tipo de ejemplos son en los camellones de las carreteras o en los circuitos principales, en los camellones
ciudades, en las avenidas principales, donde se introducen especies con fines estéticos, ¿sí? Y lo que se busca es dar un poco de áreas verdes a las áreas urbanas, las cuales pues obviamente cada día van teniendo menos superficie, menos cobertura verde. Entonces, para darle un poco de armonía a las ciudades. Existen también las del tipo escénico, muy ligadas a las urbanas, pero con la diferencia de que estas pueden ser plantadas no solamente dentro de las áreas urbanas, sino también dentro de algunos parques o de algunos áreas de interés. Por ejemplo, en algunos casos, algunos parques temáticos, como lo son el Parque Xochitla o el Parque Xcaret, tienden a tener algunas plantaciones del tipo escénicas con el fin de buscar que sus parques sean atractivos a la vista. Entonces aquí lo que se busca normalmente es una diversidad de especies. Aquí no se habla de monocultivos, sino se habla de multicultivos, es decir, buscamos especies arbóreas de diferentes alturas, de diferentes colores, de diferentes especies, para poder dar este tipo de gama vistosa a los ojos de sus turistas, ¿sí? Y en el caso de las plantaciones de investigación, pues estas están orientadas a entender los patrones silvícolas que guarda cada una de las especies. Normalmente se utilizan para definir, por ejemplo, algunas variables silvícolas, como son la densidad, como son la régimen de fertilización, régimen de espaciamiento, de podas, en fin, todas las variantes silvícolas que se pueden aplicar a los tratamientos de un manejo de bosques, bueno, se investigan bajo plantaciones con fin de investigación para ver cuáles son sus reacciones bajo los diferentes tratamientos. Incluso en algunos casos también se investigan algunas especies de forma aislada para el comportamiento y manejo y control de plagas en el caso de algunas especies susceptibles. Y bueno, puede haber algunas otras, pero estas digamos que son las de mayor importancia dentro de la gama de plantaciones forestales. En México se ha promovido la plantación de especies forestales a través del Programa Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales, que empezó formalmente en los años 90. La mayoría de las especies que se están trabajando en el país son introducidas, destacándose más el eucalipto y el pino. El pino ha sido una especie controvertida, ya que México es centro de distribución de esta especie, es decir, de aquí se dispersó la especie. El pino es originario de México, o la mayor cantidad de especies es originaria de México. Sin embargo, en el tema de plantaciones forestales tenemos un rezago enorme. Las mayores plantaciones se encuentran desarrolladas bajo esquemas de introducción de especies, destacándose mucho el pino caribea, plantado principalmente por la empresa Umbal en el sureste mexicano. Sin embargo, hay otras experiencias a nivel nacional en la región centro del país donde se están plantando especies con fines tanto de producción maderable, donde destaca mucho el pino grey, como para la producción de productos no maderables como son el árbol de Navidad, donde uno de los principales exponentes es el pino ayacahuite. Sin embargo, no hay grandes investigaciones al respecto. Sin embargo, la mayor cantidad de especies se encuentra concentrada, o la mayor cantidad de superficie se encuentra concentrada en teca y eucalipto, siguiendo muy de cerca la melina, que son principalmente producción forestal maderable. En el caso de eucalipto, normalmente para la producción de celulosa, ya sea para papel o para abastecer las plantas de fibra o astilla, en el caso de tableros de partícula y de fibra respectivamente. En el caso de teca es una madera introducida originaria normalmente de Asia, de Myanmar, y ha tenido un gran auge a nivel internacional en las áreas tropicales, que es donde crece esta especie, y ha tenido este auge debido a que la teca es la madera más cara del mundo debido a que tiene ciertas propiedades por sus aceites esenciales, ya que esta especie es resistente al ataque de plagas y no es susceptible al deterioro por humedad. Ha tenido este prestigio porque su madera se utiliza normalmente para los pisos de las embarcaciones de lujo debido a esta resistencia natural y en algunos muebles de exterior y algunas terrazas. Y por eso es que su precio es uno de los más elevados dentro de las maderas a nivel internacional.
El hule es otra especie muy controvertida, muy interesante también, y que también es importante a nivel nacional debido al látex que se obtiene de ella y pues a la gran gama de productos que se pueden obtener a partir de este tipo de resina. Es incontable tal vez en este momento la cantidad de productos que se pueden obtener de esta resina, y eso hace que el hule sea una especie importante también en el país debido a las condiciones climatológicas para su reproducción, aunque la especie pues tampoco es originaria de México. Como vemos, tenemos pino, teco, eucalipto, melina, hule, acacia y otra gran cantidad de especies presentes en México, pero la mayoría son introducidas debido a que no hay investigaciones apropiadas tanto de mercado como de reproducción como de manejo silvícola en México. Sin embargo, debe de haber mucho potencial en las especies mexicanas. Tan es así que la industria chilena forestal se abastece precisamente de especies que son originarias de México o en frontera con México, como lo es el pino radiata. Y bueno, pues ese pino es originario de California en este caso. Y en Sudáfrica se planta mucho el pino pátula, una especie originaria de Veracruz, de Hidalgo, que en México pues no se ha promovido su desarrollo ni su mejoramiento, mientras que en esos países ya tiene una gran cantidad de años de estudio y mejoramiento genético y han aumentado drásticamente su reproducción y sus capacidades productivas. En México hay experiencias de que si el manejo se hace similar al de una plantación, se puede incluso triplicar la producción de madera en el caso del pino pátula en sus áreas de origen. Eso nos habla de que existe un potencial enorme en las especies nativas de México. Sin embargo, pues hace falta un poco más de investigación, un poquito más de riesgos para poder ver hasta dónde pueden llegar eh, el potencial de las especies mexicanas. Ha habido iniciativas por parte de instituciones internacionales como Cancore que se han dedicado a investigar el potencial de los pinos mexicanos, principalmente los tropicales, que son los más prometedores por cuestiones de rápido crecimiento, pero pues hasta la fecha en México todavía no existen casos de éxito con especies nativas, salvo en árboles de Navidad, donde se tiene el pino yacahuite, como repito, o pino vikingo, que ha sido pues bien recibido por los productores mexicanos y por el mercado mexicano de árboles de Navidad. Pero pues de ahí en fuera no tenemos todavía experiencias sólidas sobre el manejo de especies nativas para fines comerciales bajo esquema de plantaciones forestales. Un tema muy debatido en el sector forestal y en específico en el sector de plantaciones forestales es el tema de las plantaciones mixtas o como comúnmente se les conoce de objetivo múltiple o coloquialmente como agroforestería o silvoforestería o en alguna de sus mezclas incluso de ambas. Normalmente la pregunta es si vale la pena este tipo de esquemas. De hecho, hoy día están siendo ampliamente promovidas bajo el programa Sembrando Vida, donde se promueve precisamente la agroforestería. Sin embargo, pues existe cierto debate entre algunos que dicen que sí son buenas y entre algunos que dicen que no son buenas. Aquí yo voy a dar una opinión con bases silvícolas, sin embargo, pues al final del día el productor es quien decide qué le conviene. El objetivo de este tipo de plantaciones es recortar de forma drástica el flujo de ingresos a lo largo de su proceso productivo. Normalmente si hablamos de una especie de producción maderable, pues estamos hablando que el productor tiene que esperar por lo menos 5, 7, 8, 10 años para poder obtener ingresos por la venta de su madera. Entonces, un sistema agroforestal o silvoforestal pues resulta atractivo para el productor debido a que puede obtener ingresos de forma anticipada por una actividad secundaria que puede ir inmersa dentro de la plantación. Por ejemplo, puede plantar pastos en medio de las líneas de plantación y de esta forma meter ganado para que al cabo de un año o un poquito más, dependiendo cuál sea el ciclo reproductivo del ganado, el ciclo de engorda, pues pueda vender los animales y poder obtener ingresos en menos de 2 años para poder aguantar el ciclo productivo de la especie forestal en el largo plazo. En el caso agrícola, pues es normal que metan algunos cultivos agrícolas
que pueden incluso en algunos casos coadyuvar la asimilación de nutrientes de algunas especies, normalmente cuando se habla de fijación de nitrógeno, ¿sí? Por algunas especies que tienen esta capacidad, pero pues al final del día ahí entramos en un tema controversial. Las especies pues no van a tener un enfoque ni van a ser agrícolas ni van a ser forestales, es decir, ninguna de las dos especies presentes o ninguno de los dos sistemas productivos presentes van a ser puros y por tanto no van a poder ser intensivos. Dicho en otras palabras, los resultados que se puedan obtener tanto de la producción forestal como de la producción agrícola o pecuaria, pues no van a estar en niveles óptimos, sino van a estar en niveles muy bajos, por no decir ni siquiera marginales. Entonces la producción de ambos se va a ver menguada y es ahí donde se entra en duda si en realidad va a ser rentable para el productor. Si bien va a haber dinero en menor tiempo, pues no va a haber una cantidad de dinero similar que se hubiera hecho cualquiera de los dos sistemas de forma intensiva. Y es ahí donde radica precisamente el debate, donde pues uno como técnico concluye que no es adecuado un sistema mixto. Esto porque el cultivo que se va a poner en el dosel bajo de la plantación, pues se va a ver afectado por la sombra que causan los árboles. Es decir, si la especie es muy tolerante, pues no va a tener problemas. El problema es si la sombra llega a ser tan drástica que no permite incluso que la especie, a pesar de ser tolerante, pueda fotosintetizar a la tasa adecuada de producción para generar el bien, para generar en este caso la producción agrícola. Incluso esto aplica también para los pastos. Y en el caso de la especie forestal, pues vas a tener la competencia por nutrientes. Recuerden que un manejo intensivo en el caso de plantaciones, pues tiene considerado dentro de su programa de manejo el manejo de malezas, es decir, evitar que existan otro tipo de plantas que peleen por agua, luz y obviamente nutrientes, ya ni se diga espacio. Entonces, el debate en realidad siempre va a ser muy amplio, hay muchas posturas al respecto de este tipo de sistemas de producción, pero cuando hablamos de un sistema de producción de plantaciones forestales comerciales, bueno, pues la duda queda despejada precisamente porque existen bases fisiológicas y bases de mercado y de producción que nos dicen que debemos de tratar de ir por los sistemas puros. Es decir, si vamos por sistemas agrícolas, vamos por sistemas agrícolas, si vamos por sistemas pecuarios, vamos por sistemas pecuarios, y si vamos por sistemas forestales, pues vamos por sistemas silvícolas. Entonces, aquí vamos a ver sistemas de manejo intensivo, es decir, vamos a ver un enfoque de plantaciones forestales comerciales, dejando a un lado el debate de agroforestería, debido a que no vamos a obtener los resultados que vamos a obtener en un manejo intensivo. Y es por eso que le vamos a dar un enfoque a este curso de manejo intensivo de plantaciones forestales comerciales, sin entrar a debates posteriores de sistemas mixtos. Dentro de los principales proyectos de plantaciones forestales comerciales que existen en México, destacan 4 de ellos: el Grupo Protic, el Grupo Santa Genoveva o AXA, el Grupo Agroforestal Umbal y Grupo Agros Navidad, que en general es el Grupo Agros, debido a que no nada más se dedica a plantaciones de árboles de Navidad. Protic hoy día es la empresa más grande del sector forestal en el país. Esta empresa tiene la superficie más grande de plantaciones. Ellos se dedican a plantar tanto eucalipto, teca, un poco de melina, un poco de palma africana y un poco de hule. Es por ello que ellos tienen poco más de 20.000 hectáreas acumuladas en sus activos biológicos y cuentan también con la tecnología más avanzada en cuanto a procesamiento de la madera, en este caso para la fabricación de tablero de densidad media, MDF, así como para la preparación de terrenos y para el aprovechamiento de la madera. En este caso ellos cuentan con cosechadores forestales, que es maquinaria exprofeso para este fin. Y bueno, también cuentan con viveros de tecnología avanzada, ya que ellos se dedican a la producción tanto de semilla como de clon. Y bueno, las especies de mayor importancia para el grupo, como su nombre lo dice, pues es la teca y bueno, el eucalipto, que es para el tablero de MDF.
Esta empresa pues es una empresa del tipo social, no propiamente es de agricultores, sino es del tipo social porque cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que la otra empresa que es Agropecuaria Santa Genoveva. Agropecuaria Santa Genoveva empezó plantando em, cedro rojo, sin embargo, debido a cuestiones de fitosanidad, no pudieron continuar con el proyecto de cedro rojo debido a que no se pudo contener la plaga de Ipsifila grandela en su momento o no se pudo manejar de forma satisfactoria de acuerdo a principios silvícolas, es decir, que sí permitiera el crecimiento y que el costo fuera adecuado. Como no se lograron esas premisas, pues bueno, se cambió la especie por una un poquito más atractiva que es la teca. Y bueno, pues esta empresa tiene cerca de 20.000 hectáreas ya de este cultivo nada más. Grupo Umbal ha incursionado en la plantación de árboles de doble fin. Ellos se dedican a la plantación de palma y a la plantación de pino tropical con variedades híbridas de pinos caribea y elioti. Y bueno, el objetivo de estas plantaciones, en el caso de las de pino, pues es el aprovechamiento en primera instancia de resina de pino. Ellos están asociados con Grupo Allen. Y bueno, pues es para satisfacer la demanda creciente que han tenido precisamente para la producción del pinol. Los resultados de esta empresa han sido muy interesantes, han logrado vencer las proyecciones que se tenían y han sido más optimistas de lo que se prevía. Y bueno, pues ha sido un proyecto muy interesante. Estos tres proyectos que he mencionado hasta el momento se encuentran en el sureste mexicano, con cobertura desde Veracruz hasta Campeche. Es decir, es Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas principalmente son los estados donde se encuentra la operación de estas tres empresas. El último proyecto interesante es Agros Navidad. Ellos se dedican principalmente a la plantación de árboles con fines de Navidad, como su nombre lo dice. Plantan principalmente Pseudotsuga menziesi y un poquito de pino ayacahuite, pero su principal industria también, o parte de las inversiones complementarias que tiene Grupo Agros, también se encuentra la producción de látex. Ellos tienen un beneficio en Palenque y de ellos también pertenece la empresa que se llama Plantaciones de Hule de Palenque, que es Grupo Agros también, que es la segunda plantadora más grande de hule en el país, una de las más importantes alojadas en el sureste. Estas cuatro empresas son las de mayor importancia a nivel nacional en tema de plantaciones forestales comerciales y bueno, pues también sus especies pues son representativas de lo que se está haciendo en el país. Y vemos ahí la importancia del eucalipto, de la teca, de la melina, del pino tropical, del pino de árboles de Navidad y obviamente el hule. Básicamente aquí se cubre la mayoría de las especies con estas empresas y bueno, es interesante conocerlas, ver cómo es su operación. Cada una de ellas tiene un paquete tecnológico específico que han ido desarrollando a lo largo de los años con apropiaciones tanto extranjeras como nacionales. Y bueno, cada día se vuelven cada vez más productivos. Por ejemplo, en el caso de Protic, cuando antes de que compraran las plantaciones de eucalipto, pues la plantación de eucalipto tenía una proyección de cosecha a 8 años y ahorita ya se tiene una proyección de a 5 años. Entonces ahí se ve evidente el cambio tecnológico que han tenido estas empresas. Y bueno, también están acostumbradas a hacer inversiones interesantes, dado que todas ellas cuentan con la más avanzada tecnología que disponemos en el sector forestal y que es lo que se encuentra presente en México. Hoy por hoy el sureste mexicano cuenta con la tecnología de vanguardia a nivel mundial presente aquí en México y ya no se encuentra como era tradición en el norte del país. Ahora ya el sureste tiene la tecnología más novedosa en el tema forestal. Como ya se pudo observar, el sureste mexicano es la base de las plantaciones o el área donde las plantaciones forestales se han establecido con mayor influencia, con mayor desarrollo.
Esto debido principalmente a los climas tropicales, a la alta precipitación y a las planicies que se presentan en aquella zona. Como podemos ver, la mayor parte de la superficie de plantaciones se encuentra focalizada o establecida o asentada en el estado de Tabasco, muy de cerca con el estado de Veracruz, que de hecho comparten frontera y bueno, muchas de las plantaciones se encuentran precisamente alojadas en lo que viene siendo las Choapas, Veracruz y Huimanguillo, Tabasco, que es donde se concentra el macizo más fuerte de plantaciones en el país, y muy seguido del estado de Campeche y de Chiapas, que es el corredor por excelencia de plantaciones forestales comerciales aquí en México. Destaca un poco más el estado de Michoacán y el estado de Oaxaca y Puebla, con plantaciones normalmente de clima templado, principalmente pino, de algunas reforestaciones que se han manejado de forma adecuada para poder convertirlas en plantaciones. En el estado de Michoacán también en su momento la empresa Rexel, que fue comprada por Maciza y hoy día por Arauco, pues también se dedicó al establecimiento de plantaciones de eucalipto en el estado de Michoacán. Sin embargo, estas han sido dejadas al abandono y ahorita se industrializa su madera solamente para tarima. Sin embargo, bueno, pues son experiencias que se han tenido en el país, que cabe la pena rescatarlas y que las tengan en su haber para que sepan cómo ha sido el desarrollo. En México, el desarrollo de plantaciones ha sido hasta cierto punto lento. Tenemos aquí en México aproximadamente poco más de 250,000 hectáreas establecidas de plantaciones forestales comerciales con las especies que ya hemos mencionado. Sin embargo, este proceso de acumulación ha sido un tanto lento. En el 2006 y 2008 y 2009 ha sido donde más se ha promovido, incluso en 2011 se ha promovido mucho el establecimiento de plantaciones maderables. Y bueno, también se han empezado a establecer superficies de fines no maderables, como son las de umbal, que son pino tropical con fines de resina, y algunas otras hacia el norte del país que tienen que ver con enequén y con otro tipo de cultivos forestales un poquito menos conocidos, pero con cierto aprovechamiento muy específico. Sin embargo, este proceso ha costado mucho trabajo en el país, la tecnología ha sido muy escasa. El talento que se requiere para poder desarrollar estas plantaciones también es muy escaso. Hay muy pocos profesionistas forestales que están embebidos y con el conocimiento necesario para poder desarrollar este tipo de cultivos, pues no es tan abundante y poca gente aguanta también las condiciones climatológicas donde este tipo de cultivos se dan. Entonces eso ha dificultado también en parte el desarrollo de tecnologías y de desarrollo de plantaciones aquí en México. Otro de los factores que ha alentizado mucho ha sido la inversión. Las plantaciones requieren un nivel de inversión muy alto para poder hacer su establecimiento. De hecho, los proyectos más exitosos han sido porque tienen un fuerte respaldo financiero de parte de empresas más grandes atrás de ellas y que además aprovecharon de forma adecuada los subsidios o los apoyos de gobierno que se les dieron en su momento. Adicionalmente, a pesar de que tienen un soporte financiero fuerte, han tenido apoyos de gobierno interesantes, porque sí han sido montos interesantes. Otro de los apoyos que se ha requerido para poder levantar este tipo de proyectos ha sido el financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Este tipo de proyectos tuvo que recaudar fondos a partir de inversionistas privados para poder hacer frente al tiempo tan largo de plantación para poder hacer las inversiones y recuperar en el largo plazo. Entonces han sido herramientas financieras las que han permitido precisamente el desarrollo de las plantaciones para poder acumular este 1/4 millón de hectáreas. Y bueno, pues la mayoría, como les comento, pues están en el sureste. Tampoco es de sorprender que pino y eucalipto son las especies más plantadas en el país. A nivel mundial también son las especies más plantadas en el mundo, debido a su rápido crecimiento y a su alta demanda de madera en este caso. El eucalipto normalmente se planta para abastecer la industria de productos a base de fibra que se le conocen,
que son los tableros de partículas, el tablero de fibras y el papel. Mientras que el pino, a pesar de que también se utiliza para estos productos, también se utiliza para productos sólidos, como es madera para tarimas, madera para construcción e incluso muebles. Después de ella siguen el cedro rojo, que por tradición aquí en México es una madera preciosa, muy apreciada por los mexicanos. Sin embargo, ha tenido muchos problemas en su establecimiento, su manejo y su regulación. En el caso del cedro rojo, una de las principales plagas que detuvo mucho su desarrollo y su atractivo como plantaciones forestales comerciales era que se plagaba por un insecto barrenador de yemas llamado Ipsifila grandela, que impedía su desarrollo adecuado en cuanto a rectitud de tronco y en cuanto a acumulación de altura. Entonces esto hizo que los inversionistas en plantaciones de cedro rojo pues no les gustara tanto el desarrollo de este tipo de plantaciones debido a que el árbol crecía muy torcido y para poder controlar este insecto pues las inversiones eran muy elevadas. Sin embargo, el cedro rojo aquí en México pues es una madera que se demanda mucho, que se paga muy bien y bueno, hace atractivo que aún así estas plantaciones sigan en su momento fueran establecidas y por eso es que siguen siendo el tercer lugar en cuanto a especie establecida. Sin embargo, en los últimos años se ha desincentivado mucho el establecimiento de este tipo de especie debido a que pusieron al cedro rojo en la norma 059 que de protección de especies en peligro y riesgo de extinción o protección especial, y esto hace que en vez de requerir un programa de manejo de plantaciones forestales comerciales para su establecimiento, pues ahora se requiere el registro de una unidad de manejo ambiental para poder hacer el aprovechamiento de esta especie, lo cual requiere un poco más de burocracia y desincentiva en gran medida a los inversionistas para realizar este tipo de inversiones. Aunado a los problemas sanitarios, pues hizo que en el momento que se metió la especie a la 059, pues se desistió del establecimiento de este tipo de especies. A modo personal, bueno, pues esto se considera una tragedia desde el punto de vista de conservación, porque lejos de ayudar a su conservación, pues terminó anulando las iniciativas por promover el cultivo de esta especie. Y de ahí, bueno, pues se metieron con una especie un poquito más noble, que es la teca, un poquito más noble porque también tiene ¿cómo decirlo? Sus peculiaridades en su manejo debido a que es una especie que si bien no tiene tantos problemas fitosanitarios, es un poco sensible a algunos de los tratamientos silvícolas y hace que sea especial su manejo silvícola. La melina ha sido una especie que también se ha desarrollado mucho aquí en México debido a que crece demasiado rápido, puede acumular diámetros de 35-40 centímetros altura de pecho en 5 o 6 años y bueno, pues obtener madera blanca para poder ser aprovechada por diferentes industrias de sólidos. Entonces eso la ha hecho muy atractiva y bueno, ha creado cierto mercado aquí en México que aprecian esa madera, principalmente en el sector de tarimas. Lule, la Hevea brasilensis, ha sido un cultivo de tradición tanto forestal como agrícola y ha tenido su desarrollo debido a los precios que se han subido en algún momento. El precio del látex en algunos momentos fue muy atractivo e hizo que el establecimiento de este tipo de especies fuera atractivo. Además de que llegar a cosecha de látex se puede lograr al cabo de 4 a 6 años, dependiendo del manejo que se tenga, entonces hace que sea un cultivo relativamente atractivo. Y bueno, algunas otras especies como la caoba y el mezquite pues han sido también especies atractivas para su plantación, sin embargo con mercados muy limitados, lo cual hace que no sean especies tan atractivas desde el punto de vista comercial. A nivel mundial, los principales continentes, no hablemos de países, en cuanto a superficie establecida, pues se encuentra Asia como principal exponente en cuanto a superficie de plantaciones, acumulando poco más del 60% de las plantaciones, es decir, más de la mitad de las plantaciones se encuentran en Asia, principalmente en China. De ahí el segundo país es Europa, por una tradición todavía un poco más antigua en cuanto al manejo forestal. Recuerden que todos los conocimientos forestales nacieron en Francia. Y bueno, de ahí es Norteamérica y Centroamérica y posteriormente Sudamérica y África.
Por último queda Oceanía, por importancia en cuanto a superficie, pues debido también a la superficie que tiene cada continente. Hoy día, 2020, digo el año pasado, ya se estaba aprovechando un 56% de la madera procedente de bosques naturales, es decir, bajo manejos o bajo régimen de manejo forestal, mientras que el 44% de la madera ya proviene de las plantaciones forestales comerciales. Es decir, ya casi estamos a uno en cuanto a plantaciones y a pesar de que las plantaciones en realidad respecto al bosque natural pues no representan ni el 10% de la superficie boscosa a nivel mundial. Para 2050, es decir, dentro de 30 años, se prevé que ya estemos abasteciendo el mercado de madera un 75% por parte de plantaciones forestales comerciales y solamente limitándonos un 25% proveniendo de bosque natural. Entonces, las plantaciones forestales comerciales, como pueden ver, van cobrando cada vez más importancia a nivel mundial debido a que ejercen menos presión sobre los bosques naturales y permiten su conservación. A pesar de que en las áreas donde se establecen, bueno, terminan siendo cuestionadas porque se manejan de forma intensiva y en algunos casos incluso dicen que no son bosques, ni siquiera son bosques artificiales. Pero bueno, al final del día promueven la conservación de forma indirecta al ejercer menos presión hacia los bosques naturales. Como se comentaba, el principal exponente en cuanto a superficie es China y la India, debido a la gran extensión y consumo por parte de sus habitantes, seguido inmediatamente por Estados Unidos y Rusia. Estos países, por su extensión, bueno, pues tienen la capacidad de acumular gran extensión de superficie en plantaciones y bueno, también tienen una alta demanda en cuanto a productos maderables. De ahí le sigue un poco Japón e Indonesia. Aquí en Sudamérica el principal exponente, o los principales exponentes en cuanto a plantaciones forestales comerciales y con cierto desarrollo industrial, pues se encuentra Brasil, Chile y Uruguay. Brasil tiene una superficie cercana a los 8 millones de hectáreas plantadas y bueno, pues es considerada una potencia en cuanto al sector forestal debido a que tienen crecimientos muy rápidos. Chile también es una economía que su base es forestal, incluso sus plantaciones hoy día se dedican ya no tanto a la producción de sólidos, sino a la producción incluso de bioenergía a partir precisamente de la madera. Ellos abastecen energía eléctrica y uno de los negocios forestales pues es la producción de energía eléctrica a partir de biomateria. Y Uruguay, a pesar de que es un país muy pequeño, pues si se fijan, pinta dentro de los principales plantadores a nivel mundial. Ellos cuentan con una tecnología muy moderna en todos los aspectos de plantación. Se dedican principalmente a la plantación de eucalipto. Y bueno, existen varias plantas de papel asentadas a lo largo del país y eso hace que la demanda de madera sea muy elevada y que el establecimiento de plantaciones pues sea parte de su tradición. El éxito de ellos ha sido que por políticas de desarrollo territorial han promovido las áreas que mejor se adaptan a recibir este tipo de cultivos y hacer lo que sea ley que esas áreas solamente estén destinadas a fines de plantaciones forestales comerciales.